Bienvenidos duelistas a otro top 7. En esta ocasión vamos a presentar un top que les hará recordar feos momentos, porque seguramente muchos han sufrido con alguno de estos monstruos cuando les quedaba pocos puntos de vida. Antes de empezar el top, les recordamos que los monstruos seleccionados fueron considerados no solo por sus efectos, sino también por la dificultad que tienen de poder ser invocados, y otras características las cuales mencionaremos en cada puesto. Sin más que decir, empecemos. Puesto número 7. En el puesto 7 tenemos a Submersible Carrier Aero Shark, monstruo tipo pez, de rango 3 y uno de los monstruos más usados por Shark en el anime de Yu-Gi-Oh! Seal. Su efecto es el siguiente: una vez por turno desacoplamos un material XYZ de esta carta e infligimos 100 puntos de daño a nuestro oponente por cada monstruo desterrado que tengamos. Quizá su efecto se vea simple debido a lo corto y sencillo que es, o quizá por el poco daño que puede ocasionar a veces y porque no hay muchos decks que usen monstruos de nivel 3 y que tengan muchos monstruos desterrados. Pero hay algunos, como por ejemplo los Phantom Knights, Virtual World, Beat-Trooper o los Burning Abyss. Estos decks podrán aprovechar al máximo este efecto cuando el oponente tenga pocos puntos de vida. En resumen, este sería como el Gaga Cowboy para los decks especializados en la invocación de monstruos nivel 3. Curiosidades: Aero Shark es el primer monstruo XYZ invocado tanto en el manga como en el anime. En el anime, el efecto de Aero Shark logra infligir 400 puntos de daño a nuestro adversario por cada carta de nuestra mano. Aero Shark aparece también en la ilustración de Shark Fortress. Puesto número 6. En el puesto número 6 tenemos al Number S39 Utopia Prime. Este monstruo es usado por Yuma en el manga de Yu-Gi-Oh! Seal y forma parte del arquetipo Utopia. Aunque nos pida 3 monstruos de nivel 4, podemos invocarlo de manera sencilla al usar al Number 39 Utopia que controlemos como material XYZ, y de ese modo convertir también los materiales XYZ acoplados de este monstruo en materiales para Utopia Prime. Su efecto es un poco condicional, pero es un monstruo capaz de voltear los duelos complicados. El efecto lo podemos activar si los puntos de vida de nuestro oponente son por lo menos 3000 más que los nuestros. Entonces desacoplamos de esta carta 3 materiales XYZ y pagamos tantos puntos de vida hasta quedarnos con 10. Podemos destruir tantos monstruos que controle nuestro adversario que hayan sido invocados de modo especial como sea posible. Y si lo hacemos, los podemos desterrar y, para rematar, podemos infligir 300 puntos de daño a nuestro adversario por cada monstruo desterrado. Como mencionamos, esta carta es capaz de voltear duelos al activar su efecto, que puede destruir, desterrar e infligir daño. Curiosidades: el ataque de este monstruo en el manga es de 2501, algo muy curioso porque normalmente el ataque y defensa de los monstruos son múltiplos de 10 o de 100. 2. La ilustración de Utopia Prime es muy similar a la de Elemental Hero The Shining. 3. En el manga, tanto el nombre como el efecto de esta carta son diferentes. Su nombre en el manga es Number S39 Utopia One, y tal vez el nombre One se debe a que el manga, cuando activamos, nos quedamos con un solo punto de vida. Las otras diferencias es que en el manga, al activar su efecto, podemos desterrar todos los monstruos de nuestro oponente y le infligimos daño igual al ataque combinado de todos los monstruos desterrados. Brutal. Esta carta es capaz de hacer más de 8000 de daño a nuestro oponente, pero solo en el manga. Puesto número 5. En el quinto lugar tenemos al Number C1 Numeron Chaos Gate Sanja, usado por Don Milenario en Yu-Gi-Oh! Seal en su duelo contra Yuma. Este monstruo parece tener una invocación difícil porque nos pide 4 monstruos de nivel 2, pero podemos invocarlo usando como material al Number 1 Numeron Gate Ikam. Este monstruo es similar a Utopia Prime en cuanto a efectos, pero hay pequeñas diferencias que lo hacen estar un poco más adelante. Sus efectos son los siguientes: si esta carta es invocada de manera XYZ, desterramos todos los monstruos en el campo una vez por turno durante nuestra próxima Standby Phase. Después de que esta carta fue desterrada, la podemos volver a invocar, y si Red Numeron está en nuestra zona de campo, infligimos daño a nuestro adversario igual al ataque combinado de todos los monstruos XYZ desterrados. Este monstruo es principalmente usado en Deck Numeron, que se especializa en realizar OTKs, y gracias a esta carta es también capaz de acabar con los puntos de vida del oponente, no solo mediante el daño de batalla, sino también por el daño de efecto. Aparte del Deck Numeron, también lo podemos usar en decks que invocan monstruos de nivel 1 fácilmente, como el Deck Appliancer o el Deck Kuribo. Curiosidades: la palabra Sanja proviene del idioma sánscrito, que significa vacío, nada o cero.
Number C1 es por ahora el único monstruo Number C de rango 2. Y para terminar, su efecto en el anime es más brutal. Después de desterrar todos los monstruos, incluida esta carta, en nuestra próxima Standby Phase volverá a ser invocada especialmente por su efecto, para luego infligir daño a nuestro oponente igual al ataque combinado de todos los monstruos desterrados por este efecto. Y con esto, tenemos otra carta que es capaz de acabar con todos los puntos de vida de nuestro oponente. En el puesto número 4 tenemos al Gran Volcasaurus, un clásico de los tiempos de Exial por ser accesible y una buena alternativa a llevar en estos tiempos por ser genérico. Este poderoso monstruo te pide solo 2 monstruos de nivel 5 y tiene un efecto simple y eficaz para ganar los duelos. Su efecto consiste en lo siguiente: una vez por turno podemos desacoplar un material XYZ de esta carta y después seleccionamos un monstruo boca arriba que controle a nuestro adversario. Destruye ese monstruo y si lo hacemos, infligimos daño a nuestro oponente igual al ataque original del monstruo destruido. Tremendo efecto que es capaz de infligir hasta 5000 de daño, porque es el máximo ataque original visto en algunos monstruos. Este monstruo lo podemos ver en decks especializados en invocaciones de nivel 5 como Cyber Dragon, los Constellar, los Thunder Dragon, entre otros. Si estás empezando en el juego y buscas buenos monstruos XYZ de rango 5, este es sin duda una buena opción a llevar en tu extra deck, ya sea por su buen efecto y que esta carta es muy económica y fácil de conseguir. Como datos, este monstruo es usado por Scorch durante su duelo tag contra Yuma y Shark, donde hace equipo con Chills. Puesto número 3. Si alguna vez te quedaba 2000 o menos puntos de vida y pensaste que podrías dar la vuelta en tu próximo turno, esa ilusión se acaba cuando ves que tu oponente tiene 2 monstruos de nivel 10. Así es, en el puesto número 3 está el gran Super Dreadnought Rail Cannon Gustav Max, o como le decimos algunos, Gustav Max o Cañón Dora. Este monstruo es de tipo máquina con 3000 de ataque y defensa. Para invocarlo solo necesitas 2 monstruos de nivel 10 y es una carta bien conocida cuando preguntas por monstruos que inflige daño a nuestro oponente. Su efecto es el siguiente: una vez por turno desacoplamos un material de esta carta para infligir 2000 puntos de daño a nuestro adversario. Así de sencillo es su efecto, pero ¿qué hace tan temible esta carta? Primero, no hay muchas cartas que por solo desacoplar un material causen un daño superior a los 1000 puntos. Segundo, esta carta por sí sola tiene buen ataque y defensa, así que es capaz de batallar contra monstruos molestos, pero si no te conformas con eso, entonces puedes usarla para invocar al Super Dreadnought Rail Cannon Juggernaut Leaf para activar su efecto y realizar ataques con este monstruo de unos 6000 de ataque. Actualmente esta carta la puedes encontrar en decks como Eldritch, los Railway, los Time Lord, por la facilidad para invocarlo y por esos 2000 puntos de daño que pueden bajar y ser decisivos muchas veces. Datos curiosos: Gustav Max es usado por Ana en el anime de Yu-Gi-Oh! Seal. 2. Tanto el nombre como la ilustración de esta carta están basados en una de las más grandes artillerías de guerra creadas, el Shredder Gustav, también conocido como el Cañón Dora, un inmenso cañón ferroviario de más de 1000 toneladas con una longitud de cañón de 32 metros, calibre de 800 y un alcance objetivo de 25.000 metros. Pero quizá esta no sea la única fuente de inspiración para este monstruo. Existe también otra artillería llamada Langer Gustav, pero que nunca fue terminada debido a que la bombardearon durante su construcción. En el puesto número 2 tenemos a un vaquero capaz de acabar con tus esperanzas de un solo disparo. Así es, estamos hablando del gran Gagaga Cowboy. Este monstruo te pide solo 2 monstruos de nivel 4 para invocarlo. Pertenece al arquetipo Gagaga y es usado por Yuma en Yu-Gi-Oh! Seal. Su efecto es el siguiente: una vez por turno podemos desacoplar de esta carta un material XYZ y aplicamos este efecto dependiendo de la posición de batalla de esta carta en ese momento. Si está en posición de ataque, con esta carta ataca a un monstruo de tu adversario, Gaga Cowboy gana 1000 puntos de ataque y además el monstruo de tu adversario pierde 500 de ataque. Esto solo se da durante el damage step. El ataque de esta carta es de 1500, así que ante monstruos con un ataque de 2500 o menos ganaríamos la batalla. Ahora, si esta carta está en posición de defensa, infligimos 800 puntos de daño a nuestro adversario. Sí, quizá 800 puntos de daño les parezca poco, pero es porque aún no han experimentado el verdadero sufrimiento cuando te quedan 800 puntos de vida o menos, o quizá nunca estuviste en fase de turnos durante un torneo. Si eres nuevo, entonces prepárate para cuando te queden pocos puntos de vida y tu oponente tiene 2 monstruos de nivel 4.
Curiosidades: Gagaga Cowboy fue el primer monstruo XYZ del arquetipo Gagaga. Gagaga Cowboy aparece en la ilustración de cartas como Overlay Barrage y Re-XYZ, cartas usadas en el anime, las cuales aún no han sido lanzadas de manera oficial. En el anime, las condiciones de invocación son diferentes. No solo te pide un monstruo nivel 4, sino también un monstruo nivel 4 que sea de atributo tierra. En Yu-Gi-Oh! Duel Links, Gagaga Cowboy inflige 400 puntos de daño en vez de 800. Llegamos finalmente al puesto número 1 y el ganador de este top es el poderoso Red Eyes Flare Metal Dragon. Para invocarlo, nos pide solo 2 monstruos de nivel 7. En la actualidad, hay varios decks que pueden invocarlo, aparte de su propio arquetipo, claro está, como por ejemplo el Dark Magician, el Amazement, los Odice, Dragon Link, Endymion y muchos otros decks. Sus efectos son los siguientes: no puede ser destruido por efectos de carta mientras tenga material XYZ. Mientras esta carta tenga material XYZ, cada vez que nuestro adversario active una carta o efecto, le infligimos 500 puntos de daño a tu adversario inmediatamente después de que se resuelva el efecto. Veamos, cada jugador empieza con 8000 puntos de vida, así que cada vez que active una carta o efecto recibiré 500 puntos de daño. Entonces, bastará solo activar una carta o efecto 16 veces para que mis puntos de vida se vuelvan 0 y perder el duelo. Tremendo efecto el de esta carta, nos hace pensar demasiado en nuestras jugadas, pero si crees que con uno no era suficiente, en un deck Red Eyes es posible invocar hasta 3 copias de esta carta, logrando recibir 1500 puntos de daño, y solo podríamos activar una carta o efecto un máximo de 5 veces. Merecido el puesto número 1 para esta carta, que aparte del daño por efecto que inflige, no puede ser destruido por efectos de carta mientras tenga material XYZ. Y su último efecto, el cual nos permite invocar un monstruo Red Eyes normal del cementerio. Pero esto resalta más en un deck con su propio arquetipo. Para acabar, unas pequeñas curiosidades. Red Eyes Flare Metal Dragon es la versión metalizada de Red Eyes Black Flare Dragon. La ilustración de Red Eyes Flare Metal Dragon es similar a una ilustración alternativa de Red Eyes Black Dragon. Esta carta aparece en el arte de Return of the Red Eyes, donde podemos ver cómo Flare Dragon se va convirtiendo en Flare Metal Dragon al fusionarse junto a Black Metal Dragon. Para terminar el top, mencionaremos algunos monstruos que pudieron estar dentro del top. El number 4 es Steve Kragen. Esta carta recién salió este año y tiene un muy buen efecto, donde podremos destruir un monstruo de agua que el oponente controle e infligirle daño igual a la mitad del ataque. Lo genial es que este monstruo hace que todos los monstruos en el campo sean agua, así que es fácil activar su efecto. Pudo haber estado en el puesto 7, pero nos pide 2 monstruos de atributo agua para invocarlo, cosa que no lo hace muy genérico y a la vez algo dificultoso de invocar. Number 15, Gimmick Puppet Giant Grinder. El number 15 puede hasta 2 veces destruir monstruos invocados especialmente de nuestro adversario, pero para que pueda infligir daño tiene que ser monstruos XYZ, cosa que actualmente no serviría mucho por los diferentes tipos de invocaciones que se usan, sobre todo por los Link y Synchro. Number C15, Gimmick Puppet Giant Hunter. La contraparte de Chaos del number 15, este monstruo es similar a Volcasaurus, pero es más difícil de invocar. Y por último, tenemos a 2 cartas, el number 84 y el number 35. Ambos tienen efectos similares, pero tienen ataque y defensa de 0. Si nuestro oponente usa Infinite Impermanence, no nos servirán ni para defensa. Y con esto concluimos este video. Espero lo hayan disfrutado. No olviden comentar acerca de qué les pareció este top y dejarnos su propio top acerca de este tema. También nos gustaría que nos dejen sugerencias de futuros temas para los top 7. No olviden compartir y darle like al video. Conmigo será hasta un próximo video hablado. Nos vemos, duelistas, y cuídense mucho.